Te están desinformando. Elecciones también en Honduras y Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega podría pasar a su esposa, Rosario Murillo, el poder que ejerce desde 2007. Y este es un pueblo que por hambre no se va a morir. Como acabamos de ver, 2021 será un año determinante para definir el rumbo político de América Latina en un contexto de crisis generalizada, incertidumbre y pandemia. Hablamos con Eduardo Saldaña, que es codirector de El Orden Mundial. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bien. El calendario latinoamericano 2021 está cuajado de citas electorales que llegan después de un año de protestas, de malestar social, en una región muy castigada además por la pandemia, por la desaceleración económica, el avance de la pobreza. Con todos estos ingredientes, ¿se atisba el tipo de tendencia política que podría imperar en la región, que va a prevalecer, el tipo de ideología en los próximos años? Podemos empezar a vislumbrar que la izquierda renovada, como podríamos llamarlo, está empezando a ganar peso de nuevo. Si nos encontramos, ya lo vimos en el 2020 con Bolivia y esa vuelta del MAS, y sí que empezamos a percibir que este 2021 puede ser un año en el que resurja esa renovación del socialismo en el siglo XXI. Pero tampoco podemos sentar cátedra de si esta tendencia se va a ampliar o va a seguir en el largo plazo, porque como tú indicabas, América Latina vive un contexto de mucha polarización y se viene una crisis y un aumento de la desigualdad, lo que es probable que polarice las calles. Entonces, dar por sentado desde ahora, o sea, ahora mismo, este año, qué tipo de tendencia política va a haber es bastante complicado, aunque sí es cierto que el 2021 va a estar muy marcado por esa vuelta de los perfiles que nos recordarán bastante al principio del siglo XXI. Hablando de perfiles, hay un patrón que estamos viendo que se repite en varios países y es el de los expresidentes que quieren seguir, de alguna manera no se separan del poder, quieren seguir gobernando en la sombra y colocan pues, a colaboradores suyos, incluso a familiares, para poder mover los hilos y participar, desde luego, de las decisiones políticas importantes para el país, como hemos visto, pues, por ejemplo, en Ecuador o en Argentina. ¿Eso también se puede ver como una tendencia en la región? No sé si sería tanto una tendencia, pero sí que es una práctica común que no entiende de ideologías, que eso es muy importante, porque tenemos el caso de Uribe en Colombia y luego tenemos el caso de Arce o Evo Morales en Bolivia. Y hay dos modelos, uno que es el de Argentina, cuando el candidato, en este caso la candidata Cristina Fernández de Kirchner, se coloca como vicepresidenta, y luego tenemos un caso como el de Bolivia, en el que se coloca más en la sombra. El gran problema de esto, y es que es una práctica que está siendo bastante común, es que son figuras muy potentes que intentan arrastrar el liderazgo que tenían. Y ahí hay un problema, y es cómo los nuevos líderes, esos delfines o marionetas políticas que podrían llamar, intentan diferenciarse de los líderes anteriores, y eso va a traer un problema para la región a nivel político y sobre todo para esos partidos. En este momento en la región encontramos gobiernos populistas de izquierdas y de derechas. En este contexto del que hablábamos de polarización, de hartazgo, de momento de crisis económica, ¿se puede producir, se podría provocar un buen caldo de cultivo para que vuelvan a surgir esos populismos? O sea, el caldo de cultivo tiene todos los ingredientes para que surjan nuevos perfiles políticos con ese corte populista, sobre todo cuando lleguemos al punto en el que haya que los gobiernos actuales tengan que cortar las ayudas sociales que se han dado durante la pandemia. Eso va a generar mucho descontento social y se va a generar mucha necesidad, y eso es perfecto para que venga un populista de cualquier espectro político, porque es que hemos visto en la historia latinoamericana que da igual. Entonces eso, el ejemplo de Jair Bolsonaro, y luego te puedes ir a un Evo Morales o un MAS que tienen ese corte populista también, ¿no? La cuestión es eso, que sí que se va a generar un caldo de cultivo perfecto para ello. Lo que tendremos que ver si son nuevos populismos o beben mucho de la herencia de los años de bonanza económica de principios del siglo XXI, que probablemente tengamos una reconversión del populismo de hace unos años. La pandemia ha puesto a la región, desde luego, ya al límite de sus posibilidades, y las proyecciones de los principales organismos internacionales dicen que va a haber retroceso de años respecto a los niveles de pobreza. ¿Son datos realistas? Sí, totalmente. De hecho, en el 2020 creo que retrocedió un 7,5%, 8% la región,
Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que América Latina venía creciendo muy lento antes de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia ha sido el golpe de gracia, podríamos decir. Entonces le va a costar mucho recuperarse. En un año han aumentado 40 millones de pobres en América Latina. ¿Y cuál es la solución para ese avance de la pobreza? Pues esa es la cuestión, que lo que se está debatiendo que es necesario algún tipo de nuevo contrato social que aúne a todos los partidos políticos, pero en un contexto de tanta polarización eso ahora mismo es prácticamente imposible. A lo mejor en el caso chileno podemos ver cómo se está llegando a un consenso para esa reforma constitucional, pero luego tienes en otros estados en los que va a ser prácticamente imposible, como un Colombia que está muy polarizado, o un Perú que viene también en comicios en este 2021 y está completamente partido. Entonces es muy difícil llegar a ese consenso nacional. Eduardo Saldaña, muchísimas gracias por tu Gracias tiempo y tu María. análisis en El Mundo en 24 horas. Esperamos poder contar con él en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a sumar otra mirada sobre la realidad de América Latina, porque Televisión Española ha hablado con el periodista estadounidense John Lee Anderson. Su reciente libro, Los años de la espiral, recogen una década de trabajo informativo en América Latina. Los Estados Unidos de Biden dejarán el belicismo de Trump con respecto a sus rivales en América Latina, pero tampoco retomarán inmediatamente el clima de diálogo de Obama. Son las líneas de la política para el continente que le han revelado al veterano reportero 2015, John Lee Anderson. Es decir, no van a ir corriendo a abrazar a los cubanos, ni mucho menos a los venezolanos. El dicho ahí en Washington en cuanto a eso será que nos enseñan pierna. Es decir, enséñanos lo que tus intenciones. En el caso de Venezuela, esto se puede concretar en un apoyo menos explícito a Guaidó, con el que, sin embargo, no cortarán del todo. No lo van a tirar al tacho a Guaidó, tampoco van a seguir utilizando esa retórica surrealista del presidente. Pero mientras que hay una oposición legítima, me dijeron, los vamos a apoyar. John Lee Anderson lleva años pisando y observando un continente en el que de nuevo recuperan impulso las opciones progresistas. Quizás sea una especie de marea rosa 2, pero no es la marea rosa que llegamos a percibir y calificar hace una década y más, con las figuras vivas icónicas de Fidel Castro todavía vivo y mentor del proceso, y Hugo Chávez, su protegido y un poco operario de la marea rosa. Esto es otra cosa. Estamos en una era post-ideológica en donde pocos creen en algo. Es una época de incertidumbre y de aguas nuevas marcadas por la tecnología, subraya Anderson, que sigue detectando problemas sin resolver en el continente: el poder del crimen organizado, la corrupción y la migración masiva. Ha sido el calvario y la miseria de América Latina desde hace tiempo, desde hace décadas. Esa fuga de capital, de cerebros. Uno va a Miami y ahí está el dinero de América Latina de los últimos 50 años, o Panamá. 10 años de crónicas y entrevistas, de reportajes y personajes de un continente vivo están reunidos en Los años de la espiral, esa forma geométrica capaz de moverse sin cambiar de sitio. Diez años después de la revolución, Libia no ha superado la división política. El poder de las milicias es enorme y también el de las potencias extranjeras con intereses en la zona. Hoy contamos en El Mundo en 24 horas con la opinión de Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ni mucho menos se han cumplido las expectativas de los libios. Seguimos padeciendo una crisis económica galopante y sobre todo una cerrazón y falta de claridad de lo que es el futuro político inmediato del país. En ese sentido cunde el pesimismo y la frustración en amplios sectores de la sociedad. Sin duda alguna, uno de los grandes fracasos de la revolución ha sido no saber gestionar estas magníficas reservas petrolíferas y no haberse favorecido de una infraestructura que ya existía para la producción y exportación del petróleo. La división del país en áreas de influencia regidas a diversas milicias que muchas veces están enfrentadas entre sí y además, según en qué casos responden a intereses externos, ha impedido que se haga un aprovechamiento
fértil para toda la población, aunque se extraiga petróleo muchas veces no se puede sacar del país. En muchas ocasiones hay sabotajes de oleoductos, la gente tiene problemas para repostar y para llenar el depósito del automóvil, es algo también muy curioso, y por lo tanto, sin la aquiescencia de estas grandes potencias externas, que son Turquía por un lado, por el lado de los del sostén de Trípoli, y por otro Rusia, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, por lo que hace a Bengasi, sin por lo menos el acuerdo de estas potencias de llegar a una tregua, no es posible que estas facciones internas se pongan de acuerdo. Por desgracia, esto es lo que ocurre en Libia y en otros países del espectro árabe. Creo que el momento decisivo serán las elecciones de diciembre. Veremos qué formaciones se presentan, qué participación hay y sobre todo si se respetan los resultados. Ya digo, los antecedentes no son halagüeños, pero creo que los libios no tienen muchas oportunidades para pensar que hay alternativas a esto. Por lo tanto, yo creo que hay una idea generalizada de que, aunque sea una perspectiva débil, pero es quizás lo único a lo que se puede agarrar hoy en día. Te están desinformando. Después de haber entrevistado, reporteado y escrito tanto sobre líderes que en un inicio eran muy esperanzadores y revolucionarios, ¿no?, y que terminaron en muchos casos siendo líderes autoritarios, cuando no dictadores, no solamente en América Latina, sino en África y en Oriente Próximo. ¿Cómo explica este fenómeno? Yo creo que puede tener sus raíces en un par de cosas. Uno, un poco el paradigma del poder, ¿no? Que bueno, el viejo adagio que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? En el caso de algunos de estos procesos, otrora revolucionarios, entre comillas, ¿no?, que nacieron en la Guerra Fría, había un absolutismo en torno digamos, a la justeza o la justicia de la causa, ¿no?, que todavía se rodeaba o se arropaba de la aureola de la revolución, que era una especie de verdad o bien más allá de la crítica. Quizás parte del problema para la izquierda es estar atado al término revolución. Yo últimamente empezaba a preguntar, ¿qué cosa es la revolución? ¿Acaso la revolución como tal, ese término, es palabra de Dios? Es decir, ¿es una cosa sagrada? Pues así lo asumen en los países donde ostentan la revolución. Es como decir, todo con la revolución, nada fuera. O sea, es como la catedral de la política. Y eso es, yo creo, ha sido la flaqueza de casi todos los procesos revolucionarios en la historia. Y por ende, yo creo que hemos llegado al final de eso. Yo creo que ahorita estamos, si yo tuviera que definir la década que comienza ahora y que comenzó en esta década pasada, que describo en este libro, yo diría que es la muerte de la revolución. Te están desinformando. En los próximos minutos queríamos hacer un recorrido por un continente que, en palabras de nuestro próximo invitado, ha vivido durante la última década en una espiral. Es un continente apasionante que él conoce perfectamente y es una región que sufre, pero que también lucha diariamente por sobrevivir. A nuestro invitado lo conocerá todo aquel que alguna vez haya estudiado periodismo o hecho un amago de estudiar periodismo, o todo aquel que haya querido leer uno de sus excelentes artículos en tantas y tantas revistas y tantas publicaciones. Así que si quieres, Ramón, preséntalo tú. Bueno, es un poquito más joven que yo, 2 años, también nació en enero, el 15 de enero, tiene 3 libros fantásticos, tiene una biografía del Che Guevara, que es una biografía de culto, tiene también un libro sobre la caída de Bagdad y otro sobre la herencia colonial, entre otros muchos, aparte del que presentamos hoy. Es un periodista de conflictos, de guerras, que va de un sitio para otro, escribe para el New Yorker, que es una revista tranquila que permite preparar muy bien los temas a fondo, y él lo hace así. Así que doy la bienvenida a uno de los grandes periodistas y reporteros de nuestro tiempo, que es John Lee Anderson. ¿Cómo estás, John? Buenos días. Oye, muchas gracias a ambos. Esa introducción, esa presentación tan generosa. Sí, muy bien, aquí en Estados Unidos, para variar. Eso te iba a decir, te has querido viniste a Washington a ver la toma de posesión de Biden, supongo que para estar presente en un momento que parecía histórico. ¿Te lo has pasado bien, por lo menos?
Sí, hombre, así es. De hecho, yo no pude quitarme, digamos, la compulsión de estar, sí, yo creo que uno de mis impulsos por ser periodista es un poco es por ser testigo de la historia. Y hay historias que me interesan demasiado. Uno de ellos es lo que estaba pasando en mi propio país con todas las vicisitudes debajo de Donald Trump. Y anticipando pues la toma de posesión de Kamala Harris y Joe Biden, pues yo quise estar. Entonces me hice acto de presencia y bueno, de hecho tengo que decir que me siento muy aliviado desde que vi que la Kamala y luego Joe Biden pues tomaron su juramento. Muchos sentimos lo mismo. Entonces lo he pasado bomba, lo he pasado muy bien. Te habíamos invitado, John, a hablar del libro que acabas de publicar, que es Los años de la espiral. En España sale bajo la firma de Sexto Piso, en el que reflexionas sobre las convulsiones que ha vivido América Latina durante la última década, el papel también de las nuevas generaciones en lo que está por venir. Cuando usas la palabra espiral, ¿a qué te refieres? En castellano habitualmente espiral lo usamos con las palabras de violencia o espiral de algo. ¿A qué espiral haces tu referencia? Pensé mucho en el título para darle sentido a esa década de periodismo sobre la región y un poco mi análisis, pensé mucho en qué es lo que significaba esa década, ¿no? Empezó, por ejemplo, en el apogeo de la llamada Marea Rosa, estaba vivo todavía Fidel Chávez, estaba Lula en el poder, estaba Pepe Mujica. La izquierda había tomado el poder en América Latina, había un porvenir distinto, ¿no? Al final de la década, míralo, Bolsonaro en el poder haciendo un trumpismo tropical en Brasil, el hecatombe de Venezuela, hoyo negro ya, o sea, la corrupción reinándose por todo el hemisferio, derrocando gobiernos, haciendo que algunos presidentes inclusive se van a la cárcel, uno se suicidó, es decir, y una postura totalmente distinta por parte del gran superpotencia de la región, que por más que no es un país latinoamericano, es país americano. Y comparte estoy hablando de Estados Unidos, y comparte esa condición de sincretismo, de países de inmigrantes y de ser el gran socio del Nuevo Mundo, que también tiene una sombra que afecta mucho a los demás. Y hace 10 años era Barack Obama y terminamos la década con Donald Trump. O sea, un cambio radical, pero dentro de esa década también había va y vienes por parte de las tendencias y los matices de comportamiento en América Latina, ¿no? Como decía en el principio, pues la izquierda en el apogeo, al final en el suelo, un pequeño repunte este año, una economía rocambolesco. De pronto el cambio climático hace que todos estamos en vilo por lo que pasa en la Amazonía, la presencia china incipiente cada vez un poco más consolidada, una región que por un lado aparentemente marcha hacia adelante y por otro lado retrocede. Chile es un buen ejemplo, ¿no? Un lugar en donde parecía haber logrado la alternancia democrática de forma loable. Entonces, por eso pensé que el término espiral era lo más adecuado, y creo que, digamos, para explicarlo, por qué tantos retrocesos y avances y digamos, la condición permanente aparentemente de estar en limbo, ¿no? Y yo creo que es la falta de historia consolidada todavía, ¿no? Es un poco la falta de Estado de Derecho. Eso es lo que hace que América Latina tiene los índices de homicidio y violencia más altos del mundo. Por más que a veces ocurre dentro de unas señoras repúblicas, ¿no? Entonces tienes unas condiciones propias, diferentes a Asia, diferentes a África, diferentes de Europa. Tiene su condición propia y es una espiral que ojalá logra
desenfrascarse y ir hacia adelante de una vez, ¿no? Pero todavía no da. Y esta década pasada era dramáticamente rocambolesco. Se puede decir que entramos en un periodo en el que la nueva presidencia de Estados Unidos va a mirar sobre todo a China, a Rusia, a Asia, a Oriente Próximo. África está en un despertar muy interesante. América Latina tiene el riesgo de quedarse ahí detrás. Y después lo que mencionabas de las varias izquierdas que ha habido con distintas propuestas, desde Lula, Mújica, Chávez o Evo Morales, ¿qué queda de todo eso y qué despertar puede tener América Latina ahora? Mira, América Latina nunca, bueno, desde la época de Reagan, con el final de la Guerra Fría, América Latina no ha vuelto a ser, como diríamos, neurálgico, ¿no? O cinético, es decir, un lugar en que Washington lo señala como un lugar de prioridad de seguridad nacional, pero empieza a volver a hacerlo. Y no por lo que podríamos presumir, Venezuela, ¿no? Que hay una contención ahí que ya lleva 20 años, ¿no? Ni de Cuba, que ya es bastante hornilla de fondo ya, ¿no? Es casi estable en su permanencia. Más bien en México y Centroamérica, seguido por Brasil, van a ser los temas problemáticos de primera instancia para la nueva administración Biden. México, por la consolidación hasta de territorio por parte de los carteles de narcotráfico, desde la óptica norteamericana, por la manera en que han permeado al Estado, ¿no? De forma preocupante. Y hay varios incidentes recientes que han hecho que el gobierno de Biden mira con recelo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, centroizquierdista, que subió hace 2 años y, sorprendentemente para todos, hizo migas con Donald Trump y actúa con cierta hostilidad y recelo con Biden. Algunos dicen que es por sus propios rasgos populistas. Lo otro es su exigencia o su amenaza de desalojar a los agentes de la DEA antinarcóticos. Bueno, todo un tema ahí con narcotráfico. Y eso tiene las cejas fruncidas, ¿me entiendes? En Washington. Y yo creo que va a ser un tema que también incluye, por supuesto, el lío de la inmigración con México, porque es un país vecino y muy importante por ese sentido. Brasil, por lo que Bolsonaro es el otro Trump y anda quemando la Amazonía, ¿no? O sea, y uno de los 4 pilares de este gobierno de Joe Biden, lo ha dicho, lo ha vuelto a decir, es el cambio climático. Ha puesto John Kerry, al antiguo secretario de Estado, canciller, como su zar del cambio climático. La Amazonía está junto con los polos, está en prioridad A, ¿no? Entonces, va a haber codeo y bochincha ahí, ¿no? O sea, no son Bolsonaro y lo que representa no es santo de devoción de nadie con fibra democrática, ni mucho menos esta gente que acaban de tomar el poder en Washington. La Amazonía es algo que va más allá de las fronteras de Brasil. Hay 6-7 países en la cuenca de la Amazonía que lo comparten y hay que salvarlo para la humanidad. Entonces, va a haber planteamientos distintos ahí y va a estar en las portadas de nuestros periódicos. Entonces, en ese sentido, América Latina va a volver a emerger como va a tener protagonismo, pero sí, en el sentido, digamos, de Europa, Medio Oriente o Asia, como bien señalaste, Ramón, falta protagonismo por parte de América Latina en cuanto a líderes con nombre y apellido señalados por algo que va más allá de su país. Siempre peca un poco de la insularidad de estos países que no llegan a, como dije al principio, consolidarse, ¿no? Si bien hay toda una suerte de grandes latinoamericanos, no vemos mucha gente de la región figurándose en las grandes instancias del mundo o participando en las decisiones que nos afectan a todos, ¿no? A nivel OTAN, ONU y las otras instancias internacionales que desde la Segunda Guerra Mundial nos han regido un poco las existencias. Ojalá pues empiece a darse. Estamos en un nuevo umbral y no todo va a ser color de hormiga.
ojalá con Biden va a haber distensión, más diálogo que belicosidad, un verbo más elegante que vulgar y bueno. Y eso es un poco de esperanza en un escenario complicado, en donde América Latina sí va a figurar, también porque se tiene que desenroscar el nudo de que América Latina está asociado con el éxodo de migración por su condición de muchos estados fallidos y por el narcotráfico y crimen asociado a ese mal. Está muy bien esta reflexión, John. Tú hablas de la espiral y del auge del populismo. En este programa hemos hablado mucho, pues yo que sé, de lugares como Nicaragua, por ejemplo, donde el idealismo de hace unas décadas ahora se ha convertido en autoritarismo, en nepotismo. Yo te preguntaría, ¿dónde está la izquierda en Latinoamérica? ¿Dónde está la revolución? Es muy buena pregunta. No está, simplemente no está. La izquierda se fue por el vertiente del chavismo, sustentado por $1 trillón del boom del petróleo de la década antepasada, y se ha deteriorado en un madurismo, ¿no? Tropical, en economías fallidas, autoritarismos. O sea, Maduro, que es civil, hasta aparece con uniforme militar, como si fuera un soviético de antaño, ¿no? Lula pues quedó fuera, está Bolsonaro en el poder. El viejo Pepe Mujica, que es tan genial, es como el Yoda de la izquierda, ¿no? Sigue en vivo, pero ya se retiró de la política con unos 85 años de edad. La Bachelet volvió a participar es una de las únicas, lo que acaba de decir que vemos pocos en instancias internacionales. Ella es una de las grandes excepciones y por supuesto que ella es la comisaria de Derechos Humanos en la ONU. Pero vamos de país en país y te das cuenta que tienen grandes problemas de democracia misma. Perú es un estado fallido en ese sentido. Ojalá logre salirse de su hoyo. Colombia tiene grandes problemas de justicia y violencia todavía, ¿no? Con el segundo ejército más grande del hemisferio, ¿no? Y además el gran productor de cocaína en la región, por más que sea el baluarte estadounidense, ¿no? Daniel Ortega se ha convertido en una especie de dibujo animado de dictadores, como si fuera de Turkmenistán o algo. Él y su copresidenta, su mujer, que ocupan todos los cargos públicos con sus hijos, con dueños de aspectos de la economía. Es una cosa risible. ¿Quién habría pensado que la revolución sandinista terminara así? Y vamos a México, donde sí, para muchos, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, cuando subió al poder hace 2 años, representaba un poco la esperanza de la izquierda, el repunte de la izquierda. Bueno, como te decía, si eso es izquierda, pues hay verbos de izquierda, pero en términos prácticos, ha militarizado su país o remilitarizado, ha hecho sociedad mucho con las Fuerzas Armadas en su país, les ha dado mucho más poder y hizo migas con Donald Trump. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, hay un Luis Arce, sucesor de Evo, que llega al poder en Bolivia y es un tipo más pragmático, economista, sigue con el argot revolucionario, pero se nota en su actuación de todas maneras un poco más, qué sé yo, más sazón, ¿no? Es menos, quizás es más cauto. En todo caso, Bolivia es siempre el país excepcional por ser un país de mayoritaria indígena y estar en el centro del continente. Bueno, es un panorama fascinante, pero desde hace un par de años para acá yo he estado un poco reclamando cuando me preguntan a la izquierda que reinvéntanse, porque ya lo perdieron, ¿no? Ya lo perdieron. Ceder paso a un, qué sé yo, centro derechista no está mal, pero como en Chile, pero ceder paso a un Bolsonaro, eso es un dejadez, una negligencia, una falta de respeto a todos, muy grande. ¿Y cuál ha sido el talón de Aquiles de la izquierda? Francamente, la corrupción. O sea, sin entrar en cada caso, la corrupción. Lo que tuvimos era una generación de, sobre todo viejos, que llegaron al poder
habiendo sido o guerrilleros o socialistas, o reclamando ser todavía socialistas hace una generación, y en lugar de cambiar sus países, o no pudieron, lo que sea, capitanearon países capitalistas. Y en esa hazaña, esa contradicción, muchos se tragaron por el materialismo, pues por el consumismo, por querer tener una cuenta bancaria. Mira los Kirchner, mira los Ortega, la corrupción, el PT mismo, yo no digo que Lula mismo, ¿no? Pero sin duda el PT pecó de participar en un sistema política en Brasil que es corrompida hasta la médula, ¿no? Y entonces, por más que tenía políticas loables, la Bolsa Familia, etcétera, unas prioridades distintas de exigencia social, más que simplemente entregar el país al mercado, como la derecha, pues se perdió ese poder y esa posibilidad de seguir debido a la corrupción en que participaba, ¿no? Entonces, la izquierda se tiene que reinventarse, tiene que utilizar otro verbo más allá de la revolución. La revolución ya terminó, yo no creo que hay revolución más. Con Fidel Castro, ya estuvo. Ese periodo y esa era tuvo su periplo y ya terminó. Estamos en una era post-ideológico. No sé, me estaba acordando un chiste que siempre se ha contado, porque en Estados Unidos no había golpes de Estado, porque no había embajada americana. En todos los demás países están en alto riesgo. Ahora tampoco estáis muy seguros en Estados Unidos, a pesar de no tener embajada americana. Yo creo que si analizamos lo que estás contando, que es real y terrible por la falta de esperanza, y vemos el futuro de Estados Unidos tan condicionado, que se ha salvado todo por los pelos, porque una serie de funcionarios republicanos en Arizona, en Georgia, en Michigan han sido honestos, el futuro no es nada bueno. Mira, así es, Ramón, se salvó por los pelos acá. Yo diría que el futuro, yo no soy pesimista. Me explico por qué. ¿Por qué se salvó de los pelos acá? Demuestra que había suficiente gente, inclusive del otro lado, que no se percibía antes, cuando digo del otro lado, entre la republicanidad, ¿no? Que al final optaron por el país, ¿no? Después de 4 años de no hacerlo, finalmente algunos lo hicieron. Y eso era una esperanza casi perdida, pero se dio. Y ahora estamos con Joe Biden y Kamala Harris, que pinta ser la primera presidenta, mujer, negra, hindú, todo lo que tú quieres, dentro de quizás de 4 años, y para hasta 8 años, quién sabe, en 2 términos. O sea, para Estados Unidos estoy adolido, pero aliviado. Siento esperanza hoy en día. Vemos cómo se están revirtiendo esas cosas nefastas que hizo Trump. No va a ser completo y sin duda el país está dañado, pero quizás le sirvió muy bien ese baldazo de agua fría, ¿no? Para sacar algunos clavos y sanearse. Hacía falta. América Latina, sí, no, ahorita no hay muchos puntos de luz, pero quedan algunos. Vuelvo a hablar de Chile, que si bien demostró que no era esa gran democracia consolidada que quizás muchos pensábamos, más allá de criticar quizás su economía muy de neoliberal, hace 3-4 años, al menos en la alternancia democrática, era una cosa que se podría mirar con respeto, ¿no? Sin violencia, iban de la izquierda a la derecha, centro, muy chilena, ¿no? En los últimos 12 años. Pero hoy en día, ¿qué están haciendo? Después de los estallidos sociales tan fuertes que tenían, muchos llevados por los jóvenes que finalmente entraron en la política y exigieron su papel, están buscando una nueva constitución. Ellos percibieron que quizás su gran mal, el mal original en Chile, es esa constitución heredada por la dictadura, y quieren hacer uno nuevo, una constitución nueva. Y eso es muy interesante y demuestra que un país con sus
sentimientos propios, puede encontrar o ir en un rumbo hacia una posible solución. Y Chile ahorita, yo diría, está demostrando esa posibilidad. Vamos a mirarlo, este año va a suceder, en el próximo año, pero se me ocurre que a lo mejor otros países latinoamericanos hacen falta algo parecido. Perú, por ejemplo, o Colombia. Obviamente Brasil es problemático y eso se tiene que atender, pero finalmente tendremos una alianza de naciones, incluyendo Estados Unidos, que en aras de respeto a la democracia y la humanidad, por estar en vilo con el cambio climático, van a entablar negociaciones o presiones con ese país que en garras de Bolsonaro, que acampaba a sus anchas desde hace 2 años, ¿no? Entonces, y así, hay puntos de luz, no muchos, pero sí los hay, y creo que es un hilo a la cual pues podemos agarrar. Vamos a cerrar con esa reflexión en positivo para tener un poco de esperanza. Te agradezco mucho esta conversación y estas reflexiones. John Lee Anderson, que es reportero por encima de todo, uno de los periodistas más respetados del mundo y autor ahora también de este libro, Los años de la espiral, publicado en España por Sexto Piso. John, un abrazo muy fuerte y disfruta de la capital de tu país. Muchas gracias, Javier y Ramón. Encantado de estar con días. Javier del Pino. Te están desinformando. Política nunca digas nunca, porque nunca dura, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios, pero aparte de eso fue muy fácil. Pero ahora todos los americanos se sienten americanos y ponen la bandera en su jardín, y pobre de ti si la usas como pañuelo para quitarte los mocos. A nadie se le ocurre. Pero si se le ocurriera a alguien, lo pagaría caro. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento identitario desarrollado que soporta la idea de la nación. Los americanos llaman nación a la federación y estados a los estados federados. A lo largo y ancho del país, con pillaje incluido, en una noche que deja también víctimas mortales por disparos, un policía en Oakland y un joven en Detroit. Porque las capacidades de algunos estados, Italia y España, pero también otros, a seguir acumulando deudas no es infinita. Y hemos de pasar del Josep Borrell, préstamo jefe de la diplomacia comunitaria y vicepresidente de la Comisión Europea, aún tiene en la retina la imagen de banderas europeas ardiendo en Italia. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de... Se han oído gritos de fascistas y contra España. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!